a otra y varían de un género a otro. Las mujeres afrontamos de otra forma que los hombres, no a todos no se les da el mismo tratamiento. Las habilidades de afrontamiento de los niños son muy diferentes y mucho más rápidas muchas veces que las de los adultos. Entonces hay que cultivar definitivamente la autoestima. Y todo está esto centrado nuevamente en la fortaleza y en la esperanza. Y saber que se vale ir de arriba para abajo en este proceso de recuperación. La autodirección. Es fundamental que entendamos que cada persona tiene sus tiempos y toma sus propias decisiones de qué hacer o qué no hacer. Muchas veces nosotros quisiéramos que fueran más rápido, pero no, las personas dan a veces saltos cualitativos, pero se tardaron en esta etapa mucho más que alguien que va pasito a pasito a pasito. Cada quien tiene sus tiempos. Y ahí estamos nosotros para dar tiempo al tiempo. Y el tiempo que la persona necesite en su recuperación del estrés psicológico, ustedes cuando aprendan las técnicas que van a aprender en los próximos cursos, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo yo de los reglamentos básicos. Es importante que no todos son y van a la misma velocidad. Vamos a pasar a la siguiente, que es el apoyo de sus pares y de las redes sociales. Es fundamental que la persona que está pasando por un estrés psicológico sepa que no está solo, que no está solo, y que no es el único que ha pasado por esto, que hay otras personas como él. Por ejemplo, es conocido que en la recuperación de personas con adicciones sean personas que han pasado por procesos adictivos quienes ayudan de forma más eficiente porque entienden esto. Esos son los pares. Pero también hay redes sociales. En el caso de Estados Unidos, tenemos los clubes de oriundos, tenemos las federaciones, hay todo un tejido de redes sociales que los consulados pueden ayudarle. Si alguien es de Nayarit y se siente, no, yo soy el único aquí, puede ir al consulado y preguntar, ¿dónde están los clubes de Nayarit? ¿O dónde están los clubes de Jalisco? ¿Cuándo van a celebrar sus festividades? Y empezarlos a vincular. Hay personas que son religiosas, entonces encuentran en estas redes religiosas muchísima apoyo para su recuperación. Hay otras que les da por el deporte, entonces decirles, no, pues miren, están las ligas de fútbol de los mexicanos, de los centroamericanos, y están aquí. Hay ya directorios. Si podemos para la próxima sesión trabajar con ASI, yo los voy a llevar a al sitio web de Semana Binacional que maneja mi oficina, donde ya tenemos todos los directorios que hay por estado, de clínicas, de asociaciones de migrantes, por país. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Nos hemos dedicado en la Iniciativa de Salud de las Américas a hacer eso como un recurso para ustedes, porque si tienen que referir a esta persona, a esas redes sociales, pues sepan que ya existen, no van a partir de nada. Bueno, entonces quiero dejar esta parte de los componentes de la recuperación del estrés psicológico por una frase y un concepto que es fundamental, que cuando hablamos de recuperación tenemos que hablar de un proceso integral y de un proceso que engloba la mente, psicológico, el espíritu, pero también la comunidad. De ahí la importancia de las redes, de los pares y de tomar en cuenta los tiempos, porque la persona tiene que tener una recuperación integral. No es solamente psicológica, tiene que también
tener una recuperación física. Muchas veces ese estrés psicológico llega a ocasionar situaciones de gran fatiga. La gente se siente cansadísima físicamente. Entonces, bueno, es importante esto. Pregunta. Quiero dejar aquí esta diapositiva un momentito antes de pasar a la siguiente, porque voy a pedirles que me cuenten una historia del componente y cómo se recuperó la señora que veo al lado. Pero para esto quiero saber si tienen algún comentario. Sí. Sí. Es rápido. Hay una temporalidad de auxilios primeros auxilios psicológicos, o hasta cuándo son primeros auxilios y hasta cuándo ya es más bien una terapia. Autodireccional. Tú tienes que saber que cada persona tiene su tiempo. Hay alguien que lo necesita una hora y lo puedes referir. Hay alguien que necesita venir muchas veces contigo. Hay situaciones, dependiendo donde tú te encuentres, ¿sí? Que puedes dar un tiempo más limitado o expandirte. Por ejemplo, si estás en el cruce de fronteras, si estás recibiendo a los paisanos, ya sea en los centros de fronterizos donde los están sacando o en los aeropuertos, el tiempo es corto. Entonces tienes que actuar corto. Pero si estás en un albergue donde los paisanos pueden pasar más días, tienes un poco más de tiempo para explayar. Y la persona te va a ir dando la pauta. ¿Sí? Y por eso es que insistimos, tienen que escuchar, pero no solo con los oídos, tienen que escuchar con todo, ¿sí? No es tan fácil. Tienen ustedes que poner sus antenitas de vinil bien afiladitas para captar todos los lenguajes que les está hablando. Sí, porque si no, pues sí, estoy muy estresado, fíjate. No, pues dices inmediatamente, no estás tan estresado, es que tú estás pasando. Sí, hay muchos lenguajes, entonces se tiene que aprender y eso te va a ir dando. Creo que Chicago quiere la palabra. No, pero esta fue de hace mucho. Okay. Estaba anotado Puebla y Guatemala, pero les dio pena y ya no. Ya me dijeron que ya no se vio. Yo nada más un comentario, justo en la segunda parte de que el proceso no es lineal, me gustó mucho cómo se resignifica cuando a veces hay algún revés, ¿no? Y que es parte del proceso. Esa nueva forma de comentarlo es como muy valiosa. Así es. Y nuevamente, lo que te da esperanza a ti, como niño, como adolescente, posiblemente no es lo mismo que le da esperanza a una madre o a un padre. Entonces, hay que saber que la esperanza también se adecua a lo que es cada persona. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita con esta sonrisa tan linda de esta mujer migrante a hacer una pequeña dinámica de lo que hemos aprendido y vamos a recapitular qué hacer y qué no hacer. Voy a insistir en el qué hacer. Tener apertura a creencias y valores diferentes. ¿Ya se nos quedó? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ponemos palomita? Sí. Adaptar los contenidos y el lenguaje teniendo en cuenta las características culturales de las personas con que estamos trabajando. Explicar en qué consiste el PAP y nuestra función. Presentarnos, eso lo dijeron muy bien. Yo estoy aquí para ayudarte, no te voy a resolver tus problemas. ¿En qué te puedo ayudar? No estoy aquí para darte un tratamiento, poner los límites de lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacer? Súper importante.
dar importancia al vínculo que generamos con ellos o con ellas, con los migrantes, que es un vínculo de confianza y de cercanía. Tenemos que establecer ese vínculo. En términos psicológicos se llama el rapport psicológico. Y no es necesariamente decir, bueno, mi función, no. Tenemos que establecer ese vínculo. Si no se da el rapport, puedo abrazarte, te puedo decir miles de cosas, pero si no lo siente el otro, está de más. Mostrar una actitud no valorativa, no está bien, no está mal, dejaste a tus hijos o tu niño, ¿cómo te vienes? ¿En qué estabas pensando? No, nada. Estamos aquí para dar alivio y apoyo y reforzar los recursos propios que tiene la persona. Sí se puede, ten confianza. ¿Estamos todos ahí? ¿Se nos ha quedado esto? ¿Se nos quedó para esta primera sesión? ¿Qué no hacer? Valorar o intervenir desde nuestro contexto social, cultural, de clase, lo que es bueno para mí, ¿sí? No estamos aquí para valorar nada. Tampoco para adoptar una actitud paternalista. Ay, ven, mijito, yo te voy a ayudar. No, esa no es una buena actitud. Tenemos un primer auxilio, ¿sí? Que dar. Obviar las posibilidades y recursos personales de los migrantes. Si yo pienso que no los tienen, pues entonces, ¿para qué estoy haciendo? Tengo que tener confianza para que ellos generen su propia confianza. ¿Qué no hacer? Tener una actitud distante y fría a nivel emocional. No estamos ahí para tener eso. Estamos ahí para brindar confort, para brindar alivio. ¿Qué no hacer? No nos tenemos que centrar en lo sintomático, ¿sí? Sin contextualizar su situación o lo que han vivido. Es decir, sí, la persona puede venir golpeada, puede venir tomada, pero a ver, esto es un síntoma. ¿Qué te pasó? Es decir, ¿cómo puedo yo? Por eso, lo primero, la parte de no valorar al principio, de no tener tanto prejuicio. Juzgar sus sentimientos o pensamientos según nuestros valores. Lo que yo pienso no es lo que la persona está pensando. Entonces, eso creo que si recapitulamos en esto de qué hacer y qué no hacer, nos va a servir mucho. Son las 6:20, vamos a tener 10 minutos y les voy a pedir ahorita que se junten de 2 en 2. 2, 2, 2, los que están presencial, quienes están en línea solos, pues lo harán consigo mismos, y quienes están en las sedes lo harán igualmente de 2 en 2. Y vamos a tener la dinámica. ¿Quieres verla? Van a ser exactamente 10 minutos y le vamos a contar a nuestro par qué aprendimos de esta sesión y qué nos falta, qué creemos que todavía no me quedó muy claro, para que yo pueda reforzarles y regresar a lo que no nos quedó muy claro, porque vamos a entrar ya a otra parte muy diferente de mi capacitación. Pero antes de entrar a esa, quiero saber si realmente logré transmitirles lo que yo quería. Vamos a ver todo esto en lo que fueron las reglas del PAP, lo que hacer, qué no hacer. Quiero saber que le cuenten cada quien, que me cuentan. Y lo que me van a decir al final es, ustedes me van a contar lo que le contó la persona, y los que no, por favor, los que no me lo pueden contar verbalmente, lo van a escribir. 10 minutos, cuentan, corren. Sobre conceptos de resiliencia, principios de en la vida me he metido en algún tipo de diplomados.
Eso es como lo que Ya, solo ahorita ya está abierto el que la gente no sabe Las instrucciones son que cada uno le va a contar al otro que mucha aprendió, gente llega y que que hace, ya no puedo que no más, hace. pero porque todo es Y emocional, después, ya en no la puedo segunda más, me voy. parte de la dinámica, la persona que le contó va a decir Y abandonan con una palabra, una frase muy corta, qué fue lo regresan a sus que la países. persona le contó que aprendió. Y eso es lo más sexy, ¿no? Porque emitimos prejuicios de todo, ¿no? Así desde... Lo representa emocionalmente, ¿no? Tenemos tan Es algo muy importante estar un poco de Era una persona que al menos que no se sientan solitas, estaría haciendo los no procesos. sabes ni cómo se llama, ni su historia, ¿no? Y ya le estás jugando. ¿Por qué hacemos eso? ¿En qué momento nos educaron para hacer eso? No sé si hubiera o si eran técnicas específicas, pero no sé si será Que nos gana lo humano, ¿no? O sea, lo banal. sí es importante entender que como al menos Estar en el momento así de no, a ver.
Chicas, chicos, ¿podemos ir regresando, por favor? Yo estoy en un trabajo. Sí, pero también. Como le dices tú, bueno, nosotros sí somos un apoyo, pero ¿En momento temporal? ¿Vienen ustedes, por favor? ¿Podemos ir regresando? Siempre les digo que es un trabajo. Hola, ¿podemos ir regresando, por favor? Por acá. Estoy en una. ¿Podemos ir regresando, por favor? Ay, no, perdón. Regresando. Cristina, Rocío, ¿podemos ir regresando? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer la otra parte de la dinámica. Y lo que les voy a pedir es lo siguiente. La persona a la cual le contaron lo que aprendió y lo que no, y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, va a reportarlo con una frase brevemente de lo que la otra persona entendió. Una por una, no todas las 5 o 10 cosas. Y a los que están remotamente, ya sea en las sedes o en línea, que hagamos lo mismo. Entonces se va a abrir a las sedes y espero que no nos dure más de 10 minutos. Entonces, preferiría empezar por las sedes, por favor. Y las personas en línea, si pueden ir enviándonoslo para que lo podamos leer y compartir. Ya, de hecho, ya lo están, ya tengo varios. Ok, vamos a empezar por las sedes y vamos a empezar ¿por cuál? Por acá. Podemos. Puebla. Quiten sus micrófonos. Ahí va Puebla. Ok. Entonces, rápidamente, con una palabra, y cuando ya la repiten, ya simplemente ya se dice, ya lo dijeron, ¿ok? Dice que no nos escucha, pero ¿cómo supieron que los llamamos a ustedes si no nos escuchaban? En los labios. Ahí va. Adelante, Puebla. Bueno, si Puebla tiene problema, podemos empezar con otra sede para que preparen. O podemos comenzar a leerlos en línea y ahorita. Ok, bueno, empecemos en línea y después Asia les va a decir quién va, cómo van. Ok, entonces, Ok. Pues se ve mucho, pero no es mucho. Como primeros auxilios, debo tener claro hasta dónde puedo intervenir. Si no estoy preparado para lo que sigue, identificar mis límites también es bueno. Ciertamente puedo tener un enfoque desde mi perspectiva profesional, sin embargo, no lo puedo resolver todo. ¿Para más? ¿sí? Ayudar a otra persona significa no solo ofrecerle herramientas necesarias para que pueda continuar con su vida, sino también la oportunidad de resolver situaciones difíciles en su vida desde la resiliencia. Con ello logramos que las personas se vuelven agentes sociales de acción y propositivos, no solo para ellos mismos, sino también para su comunidad. Sí, pero hay que tomar en cuenta con esta que es un primer auxilio. Uh-huh. Otra, aprendí que no hacer, no dar un vaso con agua de primera instancia, es decir, en cuanto la persona llora o se le quiebra la voz, no hay que darle agua, debe de sacar todo lo que siente y hasta que logre tranquilizarse por otros recursos, puede acercarse al agua. Otra, yo aprendí a fortalecer y aprender más herramientas de PAP, tener más presentes los principios de humanidad y ponerlos en práctica como profesional y como acompañante psicosocial. También me gustó mucho cómo poder recuperar el estrés, ya que, en su organización apoyan a estas familias que están en constante preocupación e inquietud de saber dónde está su familiar desaparecido. Lo pondré en práctica en los próximos talleres. Una más, no minimizar la problemática de las personas, pensando que desde nuestra perspectiva es algo muy fácil de resolver. Muy importante.
Una más, acompañar a un ser humano que sufre por carencias de cualquier tipo, entre ellas las amenazas a su propia vida, nos pone en la necesidad de utilizar toda nuestra capacidad de empatía y uso de herramientas personales e institucionales que estén a nuestro alcance. Y la última, cómo tener un primer acercamiento con los migrantes de una manera más humana y sensible. Hasta ahí. Gracias. Pues nadie se quiere animar, entonces, bueno, les voy a aplicar la yacracia a las sedes. Si el consulado allá en Fresno, por favor, pudieran abrir el micrófono. Sabemos que están ahí. Bueno, Los Ángeles. Adelante. Los Ángeles, ¿todavía no? Adelante, Paula. Puebla. Puebla, Los Ángeles. Los Ángeles. Ellos mismos. Yo hablo, ya estoy ¿hablo yo? Sí. ¿Seguro? Sí. Los Ángeles. Yo tengo una pregunta, porque sí me preocupa. ¿Qué hacen con las personas que hablan su propio idioma y no hay intérprete? ¿Qué hacen? Si está afligida, ¿cómo le ayudas? ¿Y su idioma no le puedes entender a señas o qué? Bueno, esa pregunta la responderemos después, pero ahorita la dinámica es otra. La dinámica es que nos cuentes lo que tu par, es decir, te contó a ti que había aprendido de los conceptos básicos, de qué hacer, de qué no hacer, de toda esta sesión que hemos tenido. Después, sí, aquí en el grupo se habló muy bien, no lo hicimos por pares, sino que estuvimos viendo los puntos que pusieron en la pantalla y todos resultaron bastante buenos, a su estilo, con sus propias palabras. Nos parecieron los puntos correctos, aquí en Los Ángeles. Bueno, entonces no hicieron la dinámica, pero vamos a aceptarles que sí. La próxima vez cuando los ponga a hacer dinámicas, sí necesito que hagan las dinámicas porque para mí es una forma de evaluar lo que les quise transmitir. Entonces lo que les quise transmitir, si me lo dicen con sus palabras, entonces yo ya entendí que sí entendieron. Muy bien, entonces, siguiendo con Puebla, ¿ya está lista? Un segundo. Ahí va. Hola, buenas tardes. Aquí estábamos discutiendo algo al respecto sobre cómo cultivar la autoestima en una persona migrante. Esa era nuestra duda nomás. Bueno, comentábamos que no se podría en primera instancia si no se conoce a fondo a la persona, porque podría estar distorsionando una historia, tendríamos que conocer la historia desde otra perspectiva, ¿no? Sin embargo, para usted, cómo se cultiva esa autoestima, ¿no? En la persona? Gracias. A ver, nuevamente, déjame que te rebote tu pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que se puede trabajar la autoestima en una situación de primeros auxilios? Y hemos dado ya los elementos en el qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo uno ayuda en la autoestima? Recuérdense las fortalezas, la esperanza, lo positivo, lo que sí se puede, sí se ha hecho bien. Eso ayuda a la autoestima. Ok. ¿Algo más, Puebla, que quieran compartir con nosotros? No, es todo por el momento. Gracias. Orelia. Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros escogimos, después de haberlo discutido, la palabra límite, que es lo que representa lo principal que nosotros estamos tomando de esta sesión. Límites en cuanto hasta dónde nosotros podemos intervenir y ser lo suficientemente humildes, por así decirlo, y reconocer hasta dónde podemos intervenir
y no jugar a que somos más profesionales de lo que en realidad somos para ciertos casos, y también los límites de a quienes estamos atendiendo, de hasta dónde nosotros les podemos ayudar y que pues de alguna manera ellos no se pueden contar toda su historia con nosotros, que aunque nosotros en realidad quisiéramos apoyarles, pero como les comentaba en un principio, saber hasta dónde. Entonces, para nosotros es la palabra límite. Muy bien, un poquito rebotando la pregunta, cuando hablamos de límites, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una dinámica de PAP? ¿Es pregunta para Morelia? Es pregunta para Morelia. Por ejemplo, presentarnos y decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Seguimos con Chicago. Chicago, ¿pueden abrir la palabra, por favor? ¿Cómo fue que hicieron la dinámica? Creo que sí, así a ver, hicimos la dinámica y lo que aprendimos fueron las 10 reglas básicas, no completamente como están en orden, pero sí discutimos las reglas básicas de PAP. También aprendimos qué es lo que se debe de hacer y qué no se debe de hacer ante una situación con los migrantes. Sobre todo saber escuchar y observar el lenguaje corporal, tener la información sobre las redes a donde pueden ser referidos en caso de que lo necesiten, pero muy importante, no tener prejuicios ante la situación que ellos están explicando. Muchas gracias, muy bien, creo que sí me entendieron. Vamos con Guatemala. Mis paisanos chapines. No los podemos ver. Abran el micrófono en Guatemala, por favor. Bueno, en lo que lo abren, mandaron aquí un comentario. Y dice, en Guatemala aprendimos sobre el respeto a los diferentes momentos de intervención y por los que está pasando la persona. ¿Pueden abrir el micrófono los compañeros chapines? Ok. Chicago. A Chicago acaba de pasar. No, perdón, ¿qué nos falta? Pues está San Antonio. San Antonio, Fresno, Nogales. Era San Antonio. San Antonio. Hola, desde aquí de San Antonio. Bueno, pues estuvimos revisando los 10 puntos que estuvimos discutiendo que nos estuvieron exponiendo y los enfocamos un poco al tema de la pérdida, del duelo y cómo podría ayudar a una persona que ha perdido, pues no sé, su red social, su casa, sus orígenes, sus costumbres, de qué manera podemos contenerlo y empatizar con él en eso y ver hasta donde sea posible la manera de cómo podría él sustituir o ella sustituir esa pérdida, cómo poder reconstruir en ese caso su red social en el lugar donde está. Y bueno, hay pérdidas que son obviamente no se pueden restituir, como es la pérdida de un ser querido, pero bueno, digamos que estamos hablando a un nivel un poquito más superficial de alguien que se vino de su lugar de origen y dejó allá la familia, pero están todos vivos, etcétera. Entonces sí nos ayudó bastante porque esa es una de las cosas que más se enfrentan con los migrantes, ¿no? Lo que perdieron y lo que tienen que venir a reconstruir aquí en donde están. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nueva York. Y Nogales, Arizona también. Ya está Nogales, listo. ¿Ya está listo Nogales? ¿Y Oxnard están listos? Hola. Sí, vale. Nogales. Sí, nosotros, pues de lo que aprendimos con la dinámica, entendimos que eran como frases, que encontrábamos frases que concluyeran de lo que habíamos aprendido. Entonces pusimos algunas frases. En la primera pusimos
dejar de lado los prejuicios, porque principalmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? En cuanto vemos a una persona, liberarnos de que etiquetarlo o creer que esa persona según su forma de verse, de vestirse, de hablar, no nos va a decir su historia real. También pusimos que el lenguaje corporal es igual de importante, o sea, nosotros tenemos que poner completa atención ante la persona que tenemos enfrente y que nuestro lenguaje corporal se note que estamos atentos y que nos importa esa persona. Y pusimos en otra frase pusimos vínculo de confianza. Nosotros tenemos que crear ese vínculo, tenemos que hacer sentir a la persona en confianza para que se pueda abrir y que nos pueda decir cuál es el problema para que nosotros podamos darle esos primeros auxilios y evaluar realmente cuál es cuál es el problema, cuál es la historia que trae. Pusimos también ser empático y dar consuelo, como lo decía al final de las 10, dentro de las 10 reglas hay que dar ese consuelo. Hay que demostrarle al migrante que sí va a estar bien, que le podemos ayudar, como decían, apapacharlo un poco y hacerlo sentir bien. Y también pusimos recuperación, fe y voluntad, que era la dinámica anterior. Entendimos que la recuperación menciona mucho la esperanza, que hay que darles esperanza al migrante, a la persona con la que estamos dándole los primeros auxilios psicológicos y para que esa persona empiece a como a estabilizarse emocionalmente. También nos preguntaba qué nos hizo falta. Nosotros estamos platicando que se podrían dar más ejemplos como situaciones más reales, que platicáramos a un caso completo, que viéramos la historia de principio a final, cómo se aplicaron los primeros auxilios psicológicos y estas 10 reglas para que podamos tener una conclusión más objetiva. Y que que la dinámica también se hubiera podido dar muy bien, que pudiéramos nosotros crear un mismo caso donde pudiéramos aplicar estos PAP, los primeros auxilios. Gracias. Y ya es todo, gracias. Y Oxnar también. Oxnar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Bueno, nosotras estamos 3 participantes y pues discutimos qué fue lo que aprendimos y lo resumimos básicamente en una frase. Bueno, lo que aprendimos fue a conocer y ejercer estas reglas. Es muy importante porque tenemos que aprender hasta dónde podemos ayudar a las personas y también, bueno, llegamos a una conclusión que como facilitadores es muy importante mantenerse alerta también de lo que estamos experimentando nosotros para así poder evitar juzgar a las demás personas y brindar el mejor acompañamiento posible, para poder de verdad abrirnos y escuchar a las personas sin juzgarlas. Y eso es todo, gracias. Muy bien. Nueva York. Ok. Bueno, yo les pediría a las personas que están aquí presenciales si hay algo que no hayan dicho, porque ya estamos cortados de tiempo. Algo que no se haya dicho en todo esto. De lo que escuché sobre su experiencia, la sensibilidad. A mí como que eso, como esta parte de estar como en un ánimo sensible, de no dejarse llevar solo por las emociones y como ahorita decía Celia, a lo mejor todavía falta aterrizar un poquito mejor en ese profesionalismo que esto está demandando, pero una enorme sensibilidad desde el momento en que estás viendo al otro, ¿no? Que se baja del avión, el darle la mano, o sea, como me lo fue describiendo, de verdad es conmovedor y luego, pues digo, con toda la alta sensibilidad. Sí. Muy bien. Algo que no se haya dicho. Pues estábamos platicando que lo que nos falta saber es cómo lidiar con las opiniones que generamos.
sea, no solo, o sea, como el ejemplo que dabas al principio, que te decían güera, tú que sabrás, pues a ella, por ejemplo, le dicen, tú eres una niña muy chica, o sea, eres mujer y la edad que tienes, ¿cómo me vas a ayudar tú? Claro, es que el otro tiene su percepción de uno. ¿Algo que no se haya dicho? Cristina me compartió como buena parte, yo llegué no desde el principio de la sesión, me ayudó mucho entonces todo lo que me compartió Cristina, ¿no? Que lo entiendo al PAP como una herramienta para fortalecer personas y acompañar personas que han pasado por situaciones críticas y también lo que me comentaba es, si bien el PAP es para personas que han atravesado por situaciones críticas, no cualquier persona que ha pasado por una situación así va a requerir el PAP, ¿no? Que también eso es desde la autonomía de la decisión, ¿no? Se podrá dar PAP a aquellas personas que lo requieran, ¿no? Y algo también que me pareció muy relevante es no entrar en situaciones problemáticas de origen, sino en la situación concreta que está viviendo. El primer auxilio. Primer auxilio. Muy bien. Pensando un poco con lo que acabo de decir, lo que no terminamos de entender es hasta qué punto frenar a la persona para que no vaya a contar su historia desde el origen pueda generar un cierto tipo de violencia psicológica. Si una persona necesita desahogarse, ¿en qué momento nosotros deberíamos como frenar para no abrir la caja de Pandora? Porque también lo más importante que podemos hacer es escuchar. Entonces, como hay una línea sutil ahí que no entendemos. Muy importante esto. ¿Puedo preguntar algo que se complementa un poquitito? Como justo estas personas son muy, bueno, no sé, les piden su testimonio en los medios de comunicación bastante seguido. Entonces, lo que a mí me surgió la duda era como, pues que ellos de repente sí abren cajas de Pandora, ¿no? Entonces, ¿tú cómo previenes o intervienes ese tipo de cosas? Muy bien. Y eso me da punto para ponerles mi última diapositiva que viene con esto. Yo tengo una pregunta. En relación a lo que no se debe de hacer, tengo una pregunta. Si usted señala que no se debe de ser paternalista, entonces, ¿cómo se resolvería el tema del caso de los niños que viajan solos? ¿Qué herramientas se van a aplicar para darles la atención oportuna? Porque es del todo conocido que se da un alto índice, sobre todo en la migración, de niños, niñas, adolescentes, que ya estamos hablando del contexto, ¿no? Pero esa es la interrogante que yo tengo. Si bien es cierto, sí, pero entonces en esos casos, ¿qué herramientas serían las idóneas para poder aplicarlos en los casos concretos, por ejemplo, de la atención a niños que no van a... Ajá. Voy a responder a esa y voy a poner esta. Yo tengo otra pregunta, perdón. En la sesión pasada veíamos que hay que ser realistas con las personas, ¿ok? Y hay que decirles, pues, cuáles son los riesgos del camino o las situaciones a las que se van a enfrentar, siendo honestos con ellos y directos. ¿Qué pasa si estás atendiendo a una persona y estás colocándola en ese contexto y en ese momento se presenta una situación de que entra en crisis o algo, o sea, es algo inesperado, no está viniendo a ti en crisis, la crisis se presenta contigo y ya fuiste realista, ya la pusiste en contexto y después ¿cómo haces para darle esperanza? Porque te va a decir, me estás diciendo que el panorama es negro, pero después me vas a decir, no te preocupes, todo se puede resolver. Entonces, como que se sale un poquito, ¿cómo lo controlas? Porque yo tengo la ventaja de que trabajo con una psicóloga y ella es la que hace la contención y entra a hacer primeros auxilios psicológicos, pero si no la tengo en algún momento porque se fue de curso o algo, ¿cómo lo controlo? Okay. Bueno, 3 preguntas y yo quería responder y cerrar mi parte. Paternalismo. El paternalismo es un concepto en el cual uno da el pescado y no enseña a pescar. Ese es el paternalismo. Entonces,
no es la actitud maternal o paternal que puedas tener, el apapacho, la solidaridad humana, sino el paternalismo es digerirle a la persona, eso no le sirve. Es decir, lo que tú tienes es que brindar la ayuda y referir cuando no, ya no hay. En relación a la, no sé si me entiendes, porque la palabra paternalismo viene de eso, es decir, es el gobierno muchas veces da una ayudita. Sí, le dieron a los migrantes 3 meses de seguro popular, pero perdóname, eso es un paternalismo que no los va a llevar a resolver sus problemas estructurales, porque en 3 meses apenas están asentando, no, y ya después les quitan, entonces es un falso paternalismo. A eso me referiría yo con el paternalismo, no al sentimiento paternal o maternal que uno pueda tener. Yo me estaba refiriendo también al tema de la aplicación de la política pública desde la visión de no ser paternalista, sí, como usted lo está señalando. Sí. Entonces, por eso mi interrogante, ¿qué hacemos en el caso de los niños que viajan solos, los migrantes? No, definitivamente, desde el punto de vista de los primeros auxilios, tienes que atenderlos. Y número 2, referir. Porque tú solo estás dando un primer auxilio. Y ya en la referencia, ya hay psicólogos especializados en niños, ya hay todo un aparato, esperemos, ¿no? Pues que no es real. Nosotros vemos en Estados Unidos, hay 8,000 niños que han sido detenidos y que no se les ha dado ningún apoyo. Entonces, es que yo se lo digo, disculpe que le interrumpa, yo se lo digo porque hace poco yo tuve una reunión con el tema de las NUC, en donde estábamos viendo el tema precisamente de las personas refugiadas, solicitantes de refugio, y se nos planteó esa problemática. Entonces yo les hacía la referencia porque estaba precisamente la UNICEF. Les dije, bueno, el planteamiento lo tenemos con los diversos órganos o los entes, pero principalmente si nos abocamos a los organismos internacionales, la propia UNICEF pues puede dar las herramientas a través de los diferentes protocolos que pueden aplicarse de acuerdo a los instrumentos mismos. Y me dice la muchacha del UNICEF, bueno, es que el tema no es fácil. De entrada, sí estamos viendo la temática, pero sí es difícil. No hemos podido nosotros llevar una situación en concreto, porque acuérdese que los casos no se van a generalizar. Son casos que son bien diferentes, bien distintos. Y disculpe que la haya interrumpido. No. Yo también me apasiono mucho en este caso. En relación a tu pregunta de la crisis que puede surgir ahí, nuevamente, calmada, tratar de cerrar y refletir. Porque tú no eres la persona que va a lidiar con eso. Tú estás dando un primer auxilio, estás informando, estás brindando eso, pero no estás ahí para ya dar la clave. Quiero cerrar esta parte con lo que no les había dicho y que es importante cuando uno está, o que tú preguntabas, en qué momento uno puede y no debe de seguir escuchando o sí debe de escuchar. Hay que hacer el cierre con la persona, porque se abren cajas de Pandoras, aunque sean de Pandoritas, cuando uno está dando un primer auxilio, se abren canales de sufrimiento, o no tenemos la capacidad de contención que quisiéramos para lograr secar esas hemorragias. Entonces, es importante cerrar la discusión. ¿Cómo la vamos a cerrar? Porque estamos hablando con la persona, básicamente, ¿sí? Aunque puede haber un apapacho, un contacto físico, si la persona lo permite. Porque no es que voy a ir a abrazar a todo mundo, si la persona no lo permite, no. Pero básicamente el primer auxilio es verbal, es una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, hay que hacer un resumen de lo que se exploró. A ver, señora, a ver, niño, me dices que esto y esto pasó, ¿sí? Eso es muy importante. Vimos esto y esto, y hablarle de sus resiliencias, hablarle de sus fortalezas, hablarle de los 30 minutos que tuviste con él. Me doy cuenta de que tienes la capacidad, etcétera, hacer, me dijiste esto y esto. Número 2, dar referencias. Es decir,
Tú lo tienes en un primer auxilio, pero estás poniendo una curita en esa hemorragia. Esa hemorragia sale la persona de tu consultorio, de tu clínica, de tu oficina, del aeropuerto, de donde lo estás recibiendo, del centro migrante, y sigue con esto. Tú ya ves a otra persona, pero la persona va a seguir con su problemática. En ese sentido, tienes que dar referencias, incluir números de teléfonos de clínicas, de servicios sociales, de otros programas de apoyo, tenerlo preparado, tener una pequeña hojita, un tríptico, ¿sí? De acuerdo al lugar donde tú estás trabajando, aquí están los lugares que te pueden ayudar, o dónde vives, o dónde vas a vivir. Te vas al internet, te vas al sitio de la iniciativa y vas a buscar ahí lo que hay. O bien vas a referirlo, si no lo sabes o no lo tienes, a las ventanillas. Aquí está tu consulado, pero eso es parte de tu botiquín. Tú no puedes dar un pack sin tener las tijeras, sin tener la curita, sin tener el esparadrapo. Tienes que tener tus instrumentos de trabajo y parte de esos instrumentos son tus instrumentos de referencia. ¿Sí? Y de ahí que yo les sugiero que es muy importante tener ahí el folletito de los materiales que ustedes van a dar, el panfletito que van a dar. Estos son los teléfonos. Quiero ahorita pedirles a todas las sedes y los que están en línea que me acompañen, los que tienen computador, al sitio de la Iniciativa de Salud de las Américas. Vamos a tratar aquí con ASI de ir. Es Kia Berkeley, es ese, ahí lo tienen. Health Initiative of the Americas, vayan ahí está en español y ahí en inglés, pero básicamente está en español. ¿Sí? Esto está vivo, ahí estamos en mi sitio. Por favor, todos vamos a mi sitio y van a ir. Estamos haciendo una campaña para el tráfico de personas, entonces por eso es que está ahí Eugenio que nos está ayudando. Vamos a ir a donde dice Public Service and Community Engagement. Pero antes de ir ahí, quiero que vayan a donde dice Materials and Resources. Y ahí tenemos toda una serie de materiales que ustedes pueden ver, desde manuales, hojas de datos, diccionarios, reportes. Tenemos varios centros, pero al que quiero que vayan ahorita es donde dice Public Service and Community Engagement. ¿Sí? Vamos ahí y vamos a bajar, por favor, donde dice Migrant and Mental Health Resources. ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Qué necesitas? No, ya estamos aquí, ya en mi oficina ya pusieron el tweet de que estoy dando muy rápida. La foto sirvió de algo. Yo las pongo. Okay. Y ya están oyéndonos por todas nuestras redes, nos están oyendo esta presentación. Ok. Y aquí dice el proyecto de salud mental para los mexicanos en Estados Unidos, para migrantes. Entonces, en la capacitación hay varias, está el curso en línea Acompañamiento y Autocuidado Emocional de la UNAM, se los recomendamos. Eso fue financiado por nuestro proyecto de investigación PIMSA. También el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene otro de capacitación, pero también aquí tienen, como pueden ver, ayuda para la depresión, beber menos, saber del alcohol, familia y adicciones, porque estos son padecimientos regulares. Entonces, si ustedes ven esto, sepan que existen estos recursos. Aquí está el diplomado de la iniciativa como otro recurso básico. Y también hay el de Joseba que tenemos. Y abajo tienen el de recursos de la Secretaría de Salud
Y el número 211, que es nacional y es gratuito y funciona las 24 horas y tiene servicios en todos los idiomas. Ustedes ahí pueden referir a los migrantes. Y aquí están todos los servicios que obtienen en el 211. Si vamos al de recursos de salud física y mental, no voy a ir porque ya se nos iría el tiempo, pero pueden ir ahí. Y hay muchos que hay emergencias para prevención de suicidios, apoyo para menores, que tú preguntabas, jóvenes y familias, tenemos ya ese recurso. Y los números gratuitos de atención psicológica. Yo, como PAP, como especialista de PAP, lo mejor que puedo hacer es mandarlo. Entonces ya está aquí el 187 suicida. También está estos en Estados Unidos. Y fíjense que en México hay un número precioso del estado de Guanajuato, que tiene una plataforma en línea 24 horas, 7 días a la semana, y la hemos probado a las 2 de la mañana y responde un psicólogo. Entonces, sepan que esto existe. Que aquí hay varias plataformas de información para migrantes, está la de Acceso Latino y la del CIAM. Y aquí están otros servicios. Estos se los dejo, por favor, utilícenlo. Si nos vamos a Semana Binacional de Salud, Semana Binacional de Salud 2017, donde dice sitio oficial, ¿dónde dice? 17 Semana Binacional de Salud. ¿Ya hasta arriba? No. Semana Binacional México USA. No. Aquí. Semana Binacional de Octubre. Semana Binacional de Salud, ese es el sitio mío, es el sitio nuestro, ¿sí? Y si van aquí donde dice materiales para coordinadores, ahí tenemos todos los van a directorios de recursos, ahí hay directorio de organizaciones comunitarias mexicanas, guatemaltecas, de todos los países, de clínicas comunitarias, de agencias comunitarias, de fundaciones y de programas de educación para migrantes. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ponerlos con sus redes, con sus pares. Yo vengo de Guanajuato y acabo de llegar a Arizona y creo que aquí no hay nadie de Guanajuato. No, mire, paisanos, sí hay. Entonces nos vamos a ir. Voy a hacerles solo la prueba para que vean qué lindo está. Vamos México, solo para ver alguno. Vemos los directorios de los clubes y vemos a ver cuáles están en California, ¿sí? Y qué hacen y cuáles son sus datos. Esto es un tesoro para ustedes. Úsenlo. Lo hemos hecho por muchos años con mucha dedicación. Y de aquí pueden ustedes, apoyo nacional para personas mayores o para niños. Entonces ya saben y ahí pueden referir a las personas. Antes, chéquenlos. Tengan sus instrumentos preparados. Es parte de su botiquín. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, voy a salirme de aquí y voy a ir ahora a mi presentación. Ok. Ok, entonces quedamos ya claros de la importancia de cerrar la discusión. Sí, tuvimos media hora con una persona, le dimos lo escuchamos, lo observamos, lo referimos y cerramos. ¿Qué hice contigo? ¿Dónde puedes ir? Y aquí te doy el material. Y si estoy en línea a ver de dónde eres, lo apunto en una hojita. Tengan sus instrumentos con ustedes. No es, ay, no, pues es que mira, yo ni sé a dónde pueden mandar. No, sí hay.
Hay mucho más de lo que uno piensa. Esto es apenas lo que logró hacer la Iniciativa de Salud de las Américas, mi programa, pero además de nosotros hay muchos con muy buena voluntad trabajando. Ok. ¿Estamos listos para entrar a la parte 2? ¿O estamos cansados? Es que tengo que empezar hoy porque si no mañana el lunes no me va a dar tiempo con todo lo que tengo que hacer. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo menos participativo. Esta parte y tratar de terminar a las 7:30 porque sé que para muchos ya son las 9:30 de la noche o ya es más temprano. ¿Qué quiero hacer aquí? No voy a entrar en discusión profunda porque el lunes voy a entrar en cada una de las etapas de la migración. Pero quiero hacer una revisión de antecedentes de lo que ustedes ya han visto. Solo se los quiero refrescar. ¿Y por qué? Porque quiero volvérselos a recargar. Cada vez aprendemos algo nuevo desde la perspectiva de un nuevo maestro y desde la perspectiva de lo que hemos ido aprendiendo y acumulando en todo este curso tan lindo que están pasando, ¿sí? Entonces, primero quiero que veamos qué es la migración, quién es un migrante y cuáles son los determinantes sociales, políticos y ambientales de la migración. ¿Qué es la migración? La migración, primero que todo, no es un problema. La migración es un fenómeno. Y es un fenómeno que es común a todos los seres vivientes. Es común a los animales. Migran, cruzan muchas fronteras. Hay quienes ahorita por el calentamiento solar están yéndose a regiones que no conocían. Otros tienen circuitos muy establecidos. Y la migración es y ha sido el motor de la historia, desde que somos Pithecanthropus hasta el día de hoy que tenemos nuestros celulares. ¿Sí? Sí, vamos para allá. Y les digo y recalco con la palabra fenómeno. Y es un fenómeno complejo, porque la migración involucra muchos elementos. No es solo me voy y ya llegué, no. Es un fenómeno complejo de personas en este sentido que tienen carne, hueso, emociones, sentimientos, necesidades. Sí, entonces no podemos ver la migración solamente en cifras o en remesas o en términos políticos. Fundamentalmente hoy día y en esta región del mundo en que estamos viviendo, que se llama las Américas, ¿sí? Porque la migración es diferente en otros países. China tiene una migración muy diferente y es una migración tan compleja como la internacional, pero es entre provincia y provincia que necesitan un pasaporte. La nuestra es en una región. Pero en esta región y hoy día la migración está alimentando muchos estereotipos y el colectivo imaginario, tanto de forma positiva como de forma negativa. Por ejemplo, está alimentando el discurso político con nacionalismos y paternalismos innecesarios que sirven más bien para campañas políticas o para hacerse de recursos de organismos internacionales, muchas veces criticados. ¿Sí? Es parte del debate geojurídico. ¿Por qué? ¿Por qué una muralla? ¿Por qué tenemos que dividir? ¿Por qué esto que antes fue México hoy día ya no es? Esto que antes fue Guatemala. ¿Dónde termina el Río Grande? ¿Dónde empieza el Suchiate? ¿Dónde empieza la selva amazónica del Perú o dónde empieza la selva amazónica brasileña? ¿Sí? Es un debate geojurídico definido y en esos términos muy contestado por juristas. Pero sobre todo está dividiendo entre los que son inmigrantes y los que son emigrantes, pero sobre todo está dividiendo a las familias, que en el caso de nuestra región es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia. No es así en Estados Unidos, la familia no es el núcleo central, es el trabajo muchas veces.
perdón la generalización, hay muchos norteamericanos que sí tienen la familia como baja. Tenemos muchos aquí que no la tenemos, pero sí está dividiendo. Y es definitivamente en esta región, es parte de la agenda de los derechos humanos, aunque no necesariamente bien llevada, porque como decía la colega acá, no necesariamente se tienen respuesta desde los organismos que están definiendo los derechos humanos, empezando por la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas, que tiene hoy día un debate terrible para los miles de millones de personas que en la región del Mediterráneo están llegando en barcas, que España dijo que sí los recibía, Italia que sí, pero ahora no saben qué hacer con ellos porque Europa está cerrando sus puertas a todos estos que han llegado y han sido recogidos. Entonces, es parte de la agenda de los derechos humanos definitivamente no resuelta. Y nos genera problemas de identidad. ¿Quién es Mexican? ¿Quién es Mexican American? ¿Quién es centroamericano? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿Soy un ilegal? ¿Soy un indocumentado? ¿Soy un apátrida? ¿Tengo doble nacionalidad? Definitivamente, y en lo que es la salud mental, tiene y genera problemas de identidad. ¿Quién es un migrante? Hay muchísimas definiciones, no hay una sola, no hay un campo que defina quién es un migrante. No hay una definición que esté avalada por todos los países. Hay muchas definiciones de quién es un migrante y existe una gran diversidad de migrantes. Es decir, cuando yo les decía, tú güera, tú eres migrante, sí, habemos migrantes güeros. Hay rojos, negros, blancos, asiáticos, ricos, pobres, por razones políticas, por violencia doméstica. Es decir, la diversidad es enorme y tiene que ver con el país de nacimiento. Hay diversidad en el patrón migratorio, algunos son migrantes temporales, circulares, migrantes internacionales, migrantes internos, migrantes de diferentes grupos étnicos, y también hay diversidad para las motivaciones al migrar. Algunos migran, y eso lo vamos a ver en más detalle en mi próxima exposición de lunes, por razones económicas, por razones ambientales, por razones políticas. Hay diversidad de los aspectos culturales en la migración. Hay algunos que migran para reunificación familiar, otros por escapar de la violencia. Hay diversidad en las clases sociales de los migrantes. No todos los que migran son pobres. Los más pobres no migran internacionalmente porque no tienen para pagar el costo de la migración indocumentada, quiere decir a los border specialists llamados coyotes, ¿sí? Los especialistas fronterizos llamados coyotes. Sí, no hay, es decir, los más pobres no migran, o no migran las mujeres en las familias más pobres, o se junten en una comunidad para decir quién migra y quién no. Hay diversidad en cuanto a la educación o el idioma. Los sirios traen doctorados, ¿sí? Los oaxaqueños muchas veces no saben leer y escribir. Es decir, hay una gran diversidad de ocupaciones, también de preferencias sexuales. Muchos de los jóvenes que están migrando es por irse fuera del control familiar para ejercer su sexualidad, que muchas veces es diferente. Hay diversidad de género, de edad, de etnia. Y hay diversidad sobre todo, y esto es el parteaguas fundamental, por la calidad migratoria. Quien migra de forma documentada y quien migra de forma indocumentada. Y como les digo, la migración no es un fenómeno nuevo, sino es la historia de la humanidad. ¿Cuáles son los determinantes de la migración?
Definitivamente podemos decir que son 3, pero sobre todo 2. Unos que son voluntarios y hay la migración que es involuntaria o forzada. Y aquí hay mucho debate, porque yo creo que dada la migración individual, muchas veces está motivada por cuestiones políticas. Entonces, si bien es una migración individual, no necesariamente es forzada. Pero hay quienes no tienen de otra, como estamos viendo en las personas que tienen migración por cuestiones ambientales. Entonces, los 3 grandes detonadores de la migración son la migración y las disparidades económicas. Número 1 y más importante. No de mayor magnitud, pero sí el más importante. Y esto se explica en que, por ejemplo, en México es un país muy rico. Es la 13ª economía del mundo. Es un país rico, pero con muchos pobres. No es un país pobre, México. Es un país rico, pero con una gran disparidad económica. Por eso, la migración en regiones con mayor disparidad es enorme. Miremos el caso de Oaxaca. En Oaxaca, un trabajador gana $1.50 por hora. En California, la misma persona gana $10.50 por hora. Es decir, 1 hora en California, por trabajar 1 hora, equivale a trabajar un día en México. Entonces, pues sí, definitivamente es un factor que va a determinar la migración. Pero, además de eso, tenemos que ver lo ambiental. Hablaba yo de las ambiciones personales. Muchas veces quienes migran no es necesariamente por cuestiones económicas, pero por amor, por la reunificación familiar, por la superación personal, por ejemplo, en mi caso, porque yo quería ir a hacer un doctorado y ya me quedé allá, ¿sí? Pero bueno, hay una motivación que va más allá de lo económico, por una ambición personal. Pero hoy día, en esta región, y como empecé diciendo en los puntos de partida, no tenemos la capacidad ni los profesionales para atender las demandas que va a tener la migración. Tan solo miren esto. La Organización de Naciones Unidas estimó que habían 60 millones de refugiados ambientales en el mundo en junio del 2015. 60 millones. Pero van a haber 200 millones para el 2050. ¿Estamos nosotros preparados con psicólogos, con médicos, con hospitales? Si hablamos ahorita de 60 millones y en menos de 20 años, 30 años, vamos a tener 200 millones, es decir, el desplazamiento humano va a ser vertiginoso. Entonces, definitivamente es un fenómeno que va a traer implicaciones muy grandes. Recapitulando, es un fenómeno mundial, globalizante, y si se agrupara a un solo país, sería la 5ª población del mundo con alrededor de 270 millones de habitantes hoy día, pero esto va a cambiar en los próximos 5, 10 y 15 años. Hoy día la mitad de quienes migran son mujeres y es inevitable en regiones codependientes como las Américas. Estados Unidos nos necesita, nosotros necesitamos Estados Unidos. De ahí que el debate del NAFTA ahorita, perdón, pero es una cuestión meramente política y electoral, porque en ambos países hay elecciones en el 2018. No se va a parar. Entonces, volviendo a esto, yo voy a terminar aquí porque la parte 3 la voy a tener que dar el lunes y va a ser la migración, cómo nos convierte en seres más vulnerables y cuáles son los determinantes sociales, políticos de la salud mental. Son 7:20,
25, no les di ningún descanso, me siento mal, pero bueno, las dinámicas estuvieron bien. Prometo que en la parte 3, que vamos a empezar, me voy a ir muy rápido porque me quiero detener en las etapas de la migración y recapitular lo que aprendimos hoy del PAP. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, nada más para dejarlas y dejarlos ir. Si leyeron esta semana los mensajes de sus grupos de facilitación, vamos a tener una visita fuera de los horarios del diplomado a Casa Mambre. Es el 18 de noviembre. Casa Mambre es una casita que recibe a personas en trámites de refugio y de asilo en México. Van a ser alrededor de 6 horas las que vamos a estar allá. Son muy poquitos lugares y desafortunadamente solamente para personas que estén en la Ciudad de México o que puedan venir. Una disculpa para nuestras sedes lejanas, pero pues hago la atenta invitación. Todavía nos quedan algunos lugares para que si alguien quiere participar en la actividad me escriban directamente y pues vamos viendo la viabilidad de que todos los que quieran, todas las que quieran puedan acompañarnos a la casita. Les recuerdo que la próxima clase del lunes es presencial también para la gente que está aquí en la Ciudad de México. Nos vemos aquí en la sala Nicole Gidrón, en las instalaciones del Instituto Mora, cada quien en sus sedes, y en línea, bueno, acá se ven junto con Janet de 4 a 7 y media de la noche, hora del Centro de México. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, Xochitl, por estar con nosotros, por la maravillosa sesión. Otro aplauso y yo le voy a dar un abrazo. Gracias por la oportunidad. Gracias. Nos vemos el lunes. Adiós a todos.